Si hay una familia envuelta en misterio, origen de conspiranoias y sinónimo de poder, esa es la familia de los Rothschild, banqueros de reyes, la dinastía que domina el mundo desde las sombras, fiestas extravagantes con extraños rituales y toda una serie de mitos que hoy veremos si son reales o no. Empezando por este señor de aquí, Mayer Amschel, el primero de los Rothschild. Nació en 1744 en Frankfurt, en un gueto judío. La casa de su familia tenía un ancestral escudo rojo. En alemán, escudo es Schild y rojo Roten, y de ahí proviene el apellido de la poderosa dinastía, Rothschild. Después de convertirse en adulto a los 13 años, como decía la cultura judía, Mayer Amschel se mudó a Hannover. Su familia logró enchufarlo en el banco de Samuel Oppenheimer, que no tiene nada que ver con Oppenheimer el de la peli. En ese entonces, los bancos eran otra cosa, las guerras eran caras y el Sacro Imperio Romano Germánico estaba dividido en 1800 territorios con nobles que coleccionaban monedas antiguas y querían construir grandes castillos. Los bancos no servían para dar hipotecas y colarle un fondo de dudosa moralidad a viejos despistados, sino para guardarle y prestarle dinero a los nobles y a los príncipes. Como el imperio estaba dividido en tantos reinos y principados, había muchas divisas circulando a la vez. En un entorno como ese, Mayer Amschel aprendería a determinar el valor de monedas de la época o incluso de la Edad Media, a cambiarlas por otras monedas, billetes y pagarés. Durante su estancia en Hannover, también aprendería un poco de un mercado que estaban haciendo y que sería el que haría rica a su dinastía. Los bonos, una deuda subdividida en partes más pequeñas y vendida a los inversores, que los compran para obtener unos intereses o para volver a venderlos directamente. Al igual que ahora, en ese entonces los bonos eran emitidos por los estados nacionales, y como en el Sacro Imperio Romano Germánico había muchos, el joven Amschel aprendió mucho en la banca de Samuel Oppenheimer. Después de todo, siempre había algún noble que necesitaba dinero para cualquier cosa, desde dar un banquete hasta pagar a un ejército o construir un castillo. En muchos casos, la tarea de un banquero como Mayer Amschel era el de ser intermediario entre los nobles o príncipes que necesitaban dinero y los inversores, que podían ser tanto gente rica como comerciantes o artesanos de clase media que buscaban un rendimiento. En el proceso el banquero creaba los bonos y cobraba comisiones. Otra consecuencia de trabajar en la banca de entonces es que conocía a toda la monarquía y nobleza. Mayer Amschel se terminó relacionando con ellos y a fuerza de contactos pronto pudo montar su propio negocio. En 1764 volvió a Frankfurt y empezó a especializarse en la compra, venta y empeño de monedas antiguas y medallas. Presuntamente la primera transacción que hizo por sí mismo fue la compra de una moneda antigua a Guillermo IX de Hesse-Kassel, príncipe heredero del estado independiente de Hesse-Kassel. Cuenta la historia que en ese momento Guillermo necesitaba 38 florines y 30 kreuzers, una moneda de la época, para comprarse unas cervezas. No fue gran cosa, pero esa transacción sería el comienzo de una buena amistad, pues ambos tenían la misma edad. También fue el comienzo de la labor de banquero independiente de Mayer Amschel e incluso el origen de la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo. Durante unos años, ellos dos siguieron en contacto. Mientras tanto, Mayer se hizo con una colección de monedas raras y medallas mucho más grande. Resulta que Guillermo IX no solo era heredero de Hesse-Kassel, sino de todo el Landgraviato de Hesse, que era algo así como una de las provincias más grandes del imperio. Vamos, que tenía mucho dinero y propiedades que cuidar, así como impuestos que cobrar. Además, Hesse-Kassel tenía un ejército tremendo, y ese era el motor de la economía. Los soldados eran mercenarios, y la monarquía de Hesse los vendía al mejor postor. Gracias a esto, la fortuna de Guillermo oscilaba entre los 30 y 40 millones de florines. Si 10 florines equivalían más o menos a una libra esterlina y lo pasamos por una web de conversión por inflación, la fortuna de Guillermo equivaldría a alrededor de 320 millones de euros. Pero vamos a tomar esta cifra con muchas pinzas. Como no pretendía cuidar de su fortuna por sí mismo, en 1769 el príncipe heredero contrató a Mayer Amschel Rothschild como su banquero. Vale la pena mencionar que en la época era común que los nobles y príncipes tuviesen banqueros judíos a los que llamaban Hofjud o judío en la corte. Un año después, Mayer Amschel se casó con Gutle, una joven de 17 años, hija de otro judío en la corte, y tuvieron 19 hijos. En esa época la mortalidad infantil era muy alta. Solo sobrevivieron 5 hijos y 5 hijas. Los varones fueron Amschel, Salomon, Nathan, Carl y James. Estos nombres serán importantes más adelante. Las de las mujeres no tanto. Veremos a continuación los porqués, pero ya os podéis imaginar. Mientras tenía hijos y trabajaba para Guillermo como cobrador de impuestos y gestor de propiedades, Mayer Amschel acrecentó su colección de monedas. Se dice que para 1780 ya era medio rico, pues esa colección valía entre 2.500 y 5.000 florines e incluía monedas alemanas y antigüedades de la época clásica como monedas griegas y romanas. Mayer Amschel aumentaba su colección con las comisiones y salarios que le iba cobrando al príncipe heredero
por sus servicios. Para 1787 ya era un tío bastante rico. Como era judío, solo podía comprar propiedades en el Judengasse, que era una callejuela de 300 metros de largo en la que vivían aglomeradas unas 5.000 personas. Su familia se estaba ampliando y él tenía el suficiente dinero para comprarse un buen piso. Por eso se hizo con una casa de poco más de 4 metros de largo en el centro del gueto, que le costó tanto dinero como un palacio en el campo alemán, donde jamás habría podido comprar una propiedad. Durante los próximos años, la riqueza de Mayer Ramschel iría creciendo. Varios años trabajando como anticuario lo habían hecho lo suficientemente conocido como para que le pidieran pequeños préstamos. También empezó a recibir depósitos de otros clientes y la familia poco a poco se convertía en un banco. Para 1798, el capital de la firma de los Rothschild era de 108.504 florines. En esa época, el hijo de Mayer Ramschel, Nathan Rothschild, se mudó a Manchester, Inglaterra, y poco después, en 1803, estallarían las guerras napoleónicas, una guerra que haría inmensamente rica a la familia Rothschild y que suscitaría alguna que otra conspiración sobre ella. Antes de continuar, este vídeo está patrocinado por Nextory, una aplicación de ebooks y audiolibros. En Nextory tienes un catálogo de más de 300.000 libros y cuando colaboro con ellos siempre me piden que recomiende alguno. Hoy os podría hablar de los libros de Niall Ferguson, que es uno de los historiadores en los que nos hemos fijado para hacer este vídeo, pero justo no está el de los Rothschild. Por eso voy a hablaros de 3 libros que dejé a 3 amigos y ninguno me lo ha devuelto. Primero, The Long Walk, de Stephen King, un libro de ciencia ficción cortito, disfrutable y que se lo llevaron para nunca devolverlo. Segundo, Hábitos Atómicos. Por favor, el que se llevó este libro vive al lado de mi casa, podría devolverlo cuando quisiera, pero no lo hace. Tercero, La compañía, de Max Berry, mi autor fetiche, del que se llevó este libro no me espero nada. Encima, en Nextory le han puesto 2 estrellas los malditos críticos intelectuales. Y bueno, ¿que por qué os cuento esto? Pues porque ¿para qué queréis tener libros físicos si vienen tus amigos y te los roban? Para eso mejor te suscribes a Nextory, 9,99 € al mes, 45 días gratis con el código LORD45 en el enlace de la descripción y a disfrutar. No solo de libros y audiolibros, sino también de revistas como Muy Interesante, National Geographic y, como no, mi favorita, Lecturas. Muchas gracias a Nextory por patrocinar este vídeo y ahora sí, continuamos. En 1803, el Reino Unido declaró la guerra a Francia y dio comienzo a las guerras napoleónicas. En realidad, ese periodo entra dentro de lo que se conoce como la Segunda Guerra de los 100 años. No es que estuvieran 100 años en guerra, pero durante unos 100 años Francia e Inglaterra estuvieron enzarzándose en conflictos bélicos sin parar. Y bueno, no vamos a meternos demasiado en este tema. Nos basta con saber que Napoleón estaba en modo imperialista con ganas de instaurar la República por toda Europa e Inglaterra, pues no. En ese momento, Nathan Rothschild se encontraba en Inglaterra, que era el núcleo de la revolución industrial, donde los telares mecánicos movidos por agua eran el invento del año. Si algo había en Manchester eran telares mecánicos. Y Nathan Rothschild aprovechó la oportunidad para convertirse en un comerciante textil, aunque pronto vería que en medio de una guerra había un negocio mejor, el contrabando. Mientras tanto, en Frankfurt, Mayer Ramschel seguía manejando la riqueza del príncipe elector Guillermo de Hesse-Kassel y comenzaba a realizar préstamos cada vez más importantes a otros principados y reinos. Al fin y al cabo, Guillermo era el príncipe más rico al otro lado del río Rin y cualquier estado que necesitara dinero tenía que pasar primero por Rothschild, que creaba bonos de deuda y los vendía al príncipe. En el proceso cobraba comisiones por hacer la transacción y por el traslado y almacenamiento del oro. Pero el príncipe Guillermo era tan amigo del dinero como enemigo de los franceses. Unos años antes, durante la Revolución Francesa, las tropas de Jean-Baptiste Kleber habían bombardeado Frankfurt. Por eso, él no dudó un segundo cuando los ingleses le plantearon ir a la guerra contra Francia, por dinero a cambio de mercenarios. La cosa no duró mucho y no para bien. Guillermo se tuvo que ir al exilio y en noviembre de ese mismo año el general francés Lagrange dormía en su palacio. El problema era que cuando los franceses hicieran inventario se iban a llevar todo el dinero, los bonos y las obras de arte como botín de guerra. Durante muchos años se difundió el mito de que mientras los franceses se acercaban a Frankfurt, el viejo Mayer Ramschel excavaba la tierra con una pala para guardar los tesoros del príncipe. De acuerdo al historiador Niall Ferguson, este mito fue difundido por los mismos Rothschild pagándole a editores de enciclopedias y de periódicos para contar esa historia. Lo que querían era hacerle creer a la gente que los Rothschild eran personas honradas que estaban dispuestas a cualquier cosa con tal de no dejar perder el dinero de sus clientes. Ferguson dice que la historia real es mucho más vulgar. Buderus, otro amigo de Rothschild padre, se había llevado una buena parte de los títulos y los billetes antes de que llegaran los franceses. Con respecto al oro, billetes y bonos que quedaron en Hesse, la cosa fue mucho más fácil. El general Lagrange se dejó sobornar por 260.000 francos para hacerse la vista gorda y poco más. Mientras tanto, en Inglaterra, Nathan Rothschild pasaba del negocio textil al bancario. Abrió su propia casa de cambios de
letras internacionales en Londres. En ese momento, Napoleón había impuesto el bloqueo continental al Reino Unido, una imposición comercial que excluía a Gran Bretaña de todo intercambio mercantil con el resto de Europa, con la esperanza de arruinarla financieramente. Un gran problema para algunos, para otros, una gran oportunidad para hacer contrabando. De hecho, los Rothschild tenían la costumbre de escribir en alemán, pero utilizando el alfabeto hebreo, lo que les serviría para comunicarse entre ellos de una forma más secreta. La cuestión es que los Rothschild enviaron al hermano menor, James, a París. Ahí James compraba letras de cambio de Londres que por el bloqueo evidentemente en París estaban totalmente depreciadas y las hacía llegar hasta su hermano Nathan a través de una red de contrabando clandestina. Ya en Londres, Nathan las cobraba y según el historiador López Morel, el margen de estas operaciones rondaba el 20%. Unos años después, cuando Francia invadió España, Gran Bretaña mandó al duque de Wellington a ayudar a los insurgentes de la península, y fueron Nathan y James Rothschild quienes tuvieron un papel clave en la financiación de la insurrección. Mediante sus contactos, Nathan conseguía monedas europeas y las remitía a su hermano James en París. Con ellas compraba letras sobre banqueros españoles e iba hasta la frontera de los Pirineos a intercambiarlas por los llamados billetes de Wellington, que eran los billetes del duque de Wellington que los comerciantes españoles habían dejado de aceptar porque luego era muy difícil cobrarlas. Ya lo sé, es un lío. La cuestión es que, según Antonio López Morel, el gobierno británico transfirió alrededor de 42,5 millones de libras a sus tropas y aliados del continente. Y de todo esto, al menos la mitad pasó por las manos de los Rothschild, y los beneficios reconocidos de las operaciones iban del 2 al 8% solo en comisiones. El final definitivo de la guerra llegó en el año 1815, en la batalla de Waterloo, en Bélgica. En él, el duque de Wellington se enfrentó y derrotó a Napoleón, y aquí surge uno de los mitos más escuchados sobre Nathan Rothschild. Según la cultura popular, cuando Nathan se enteró de la victoria de Gran Bretaña y la coalición, se fue directamente a la bolsa de valores de Londres y empezó a vender acciones como si fuera presa del pánico. La gente pensó que habían perdido la guerra e imitaron a Nathan y lo vendieron todo. Entonces Nathan lo compró todo mucho más barato y se fue to the moon porque en realidad habían ganado la guerra. Bien, según Niall Ferguson, esta es una historia que empezó a correr por Europa de la mano de escritores franceses como Honoré de Balzac o antisemitas radicales como George Darnbell. Hay que tener en cuenta que muchas de las teorías conspirativas respecto a los Rothschild tienen su origen en el antisemitismo de la época, y lo cierto es que tienen pinta de ser falsas. Yo mismo, la primera vez que oí esta historia, escuché que los Rothschild tenían un sofisticado sistema de palomas mensajeras incomparable con otros de la época y que gracias a ellos Nathan fue el primero en enterarse de la noticia de la victoria. Otra versión dice que Nathan se encontraba al lado del duque de Wellington en la batalla y que cuando vio la inminente victoria, un grupo de rápidos caballos lo llevaron hasta la costa belga. En el Canal de la Mancha vio que había empezado una terrible tormenta. Ahí, impertérrito, Nathan preguntó: ¿puede la codicia admitir que algo es imposible? Y pagó lo equivalente al rescate de un rey a un pescador para que lo transportara a través del viento y las olas hasta Inglaterra. De hecho, en ese texto, escrito por George Darnbell, el nombre de Nathan a veces se cambia por Satán, o sea que os podéis imaginar. La historia tiene bastantes papeletas para ser un mito, pero lo cierto es que tampoco es tan importante. No hace falta inventarse cuentos para darse cuenta de que los Rothschild sacaron un rédito económico tremendo de las guerras. Gracias a los préstamos, Inglaterra terminó muy endeudada con los Rothschild, un total de 1.167.000 libras que tenía que pagar al 2% de interés, más otros países como Rusia y Prusia que se irían endeudando con cantidades similares. La guerra es un tremendo negocio, pero ojo, resulta que los Rothschild supieron sacar incluso más rendimiento en tiempos de paz. La guerra no solo fue buena para los Rothschild en el aspecto económico, en el aspecto social también fue una bendición. El paso de Napoleón no solo trajo soldados y ocupación, sino también los derechos del hombre, que dicen que todos los hombres nacen y permanecen iguales y libres en derechos. Fue el propio patriarca Mayer Amschel quien negoció con el nuevo gobernante de la ciudad de Frankfurt que los judíos pudieran comprar propiedades fuera del gueto judío e involucrarse en distintos tipos de negocios. En 1812, pocos años antes de la derrota de Napoleón, Mayer Amschel falleció a los 70 años de edad. En su despedida dejó el siguiente testamento: todas las posiciones claves deben ser ocupadas por miembros de la familia. En los negocios solamente pueden participar los miembros de la familia varones. El hijo mayor del hijo mayor debe ser el cabeza de familia siempre y cuando la mayoría de la familia no decida lo contrario. La familia debe casarse entre sí con sus primos de primer y segundo grado. No debe haber ninguna auditoría jurídica y ninguna publicación de los bienes. Bien, hay cosas interesantes a analizar en este testamento, como por ejemplo que no debe de
haber ninguna auditoría jurídica ni ningún... ¿Casarse entre primos de primer y segundo grado? ¿Esto qué es? ¿Juego de Tronos? Un poco de contexto. En ese momento era normal. En la Europa del siglo XIX los matrimonios eran concertados. Las familias reales se solían casar entre primos. Entre minorías étnicas como los gitanos o los judíos también lo hacían. En el caso de los hijos de Mayer Ramchel, la segunda generación, solo James se casó con una sobrina. El resto se casaron con hijos e hijas de banqueros e importantes comerciantes judíos. Porque claro, los matrimonios fuera del clan solo eran bendecidos cuando el poder o la posición del consorte no podía ser rechazada. Eso sí, desde la tercera hasta la quinta generación fue la fiesta de la endogamia, porque con la cantidad de dinero que manejaban ya los Rothschild era casi imposible que tuvieran algún interés en casar a sus hijos con alguien de fuera de la familia. Bien, zanjado este tema, regresemos a la segunda generación. Cada uno de los 5 hijos se fue a una ciudad de Europa. Amschel se quedó en Frankfurt, Salomon se mudó a Viena, Nathan a Londres, Karl a Nápoles y James a París. Esto se representó como las 5 flechas del escudo de los Rothschild. Durante los siguientes años, los banqueros repartidos por Europa tuvieron una ventaja estratégica con respecto a sus competidores. Gracias a que mantenían una cuidada red de informantes entre las diferentes casas, los Rothschild podían hacer lo que se conoce como arbitraje, es decir, aprovecharse de la variación de precio de un activo en diferentes mercados. La información siempre fue muy importante para los Rothschild. Crearon un sistema de correos privado muy eficiente que incluso pusieron al servicio de la reina de Inglaterra. Por otra parte, los 5 hermanos hacían piña para mitigar los problemas que podía tener uno de los bancos. Si era necesario, se hacían transferencias entre ellos para superar las crisis financieras, hoy por ti, mañana por mí. Y por último, y tal vez la clave del éxito bancario de la familia, fue el papel de los Rothschild en la creación del mercado de deuda pública internacional. Fue Nathan quien propuso al gobierno británico emitir bonos en Londres, aunque los inversores podían adquirir títulos en las grandes capitales europeas. La emisión se hacía en libras a un cambio fijo y los bancos Rothschild facilitaban el pago en moneda nacional. Por decirlo de otra forma, digamos que los Rothschild estandarizaron el mercado de bonos en toda Europa. Antes, un inversor de Inglaterra solamente podía comprar bonos en ese país, mientras que con los Rothschild, un inversor en Francia podía usar francos para comprar, por ejemplo, bonos italianos, ir a Inglaterra y venderlos a otro inversor local en libras. Además de todo este jaleo bancario, los Rothschild, cada vez más ricos, se dedicaron a invertir por toda Europa y América. Invirtieron fuertemente en ferrocarriles. Como tenían contactos con los dirigentes de cada país, no les costaba conseguir créditos o derechos de construcción. Financiaron también las colonias mineras del actual Zimbabue, donde se explotaban los diamantes de sangre. Financiaron el metro de Londres, financiaron el sector de la metalurgia y el carbón en España, y se metieron en la fabricación de vinos de lujo en Francia. Los Rothschild ya no solo tenían el poder bancario, sino que estaban inmiscuidos y eran impulsores de las economías de cada país a través de sus inversiones y empresas. Tan grande era su poder que se puede llegar a entender la razón por las que se erigieron tantos mitos alrededor de la familia, pero todo lo que tiene un comienzo tiene un final, y todo lo que sube, baja. La sede de Viena resistió bien la quiebra del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial, así como la crisis mundial de la Gran Depresión, pero lo peor estaba por venir. Con el ascenso de los nacionalsocialistas en Alemania y el fascismo en Italia, los Rothschild estaban en el punto de mira. La mayoría pudo huir a Estados Unidos y al Reino Unido, pero Louis Rothschild, el último de la rama austríaca, no tuvo tanta suerte. Fue secuestrado por los nazis cuando trataba de huir de Viena. El rescate que pedían era de 21 millones de dólares, que actualmente serían unos 450 millones de dólares. Ajustado a la inflación, este sería el secuestro más caro de la historia. Mientras lo tenían en prisión, se cuenta que llegó a impresionar a Heinrich Himmler, líder de las SS, y este hizo que mejorara su condición de preso. En realidad estuvo preso en un hotel de Viena hasta que lo dejaron marchar. Quien no tuvo tanta suerte fue Elisabeth Rothschild, atrapada por la Gestapo en Francia y que falleció por tifus en un campo de concentración. El resto de la familia vio cómo confiscaban sus propiedades, saqueaban sus cosas y obligaban a vender el banco de la rama austríaca por un precio ridículo. Así como un siglo antes la guerra fue motivo de lucro para los Rothschild, la Segunda Guerra Mundial fue un golpe duro. Nunca se recuperarían del todo. Aún a día de hoy intentan recuperar obras de arte, inmuebles y objetos. Y bueno, entonces es hora de que respondamos la gran pregunta. ¿Es cierto que los Rothschild son un clan secreto judeo-masónico que domina el mundo detrás de las sombras? Pues parece ser evidente que no. Pero ojo, que tampoco es que hayan desaparecido. Las sedes de Nápoles y Frankfurt ya habían cerrado incluso antes de la Primera Guerra Mundial, pero las ramas francesa y británica siguieron su camino.
camino invirtiendo y financiando proyectos. Uno de los proyectos que a día de hoy más relevancia tiene por el conflicto que se está viviendo es el Estado de Israel. Fue Edmond Rothschild de la rama francesa quien compró terrenos al Imperio Otomano para que fueran poblados por judíos. En 1980 la rama francesa dejó su actividad bancaria porque los franceses se pusieron a nacionalizar bancos. Y no fue hasta 2003 cuando la rama inglesa y la rama francesa se volvieron a unir en el Rothschild Group, la unión de Rothschild & Company y Edmond de Rothschild Group. Si juntamos los activos manejados por Rothschild & Company con los de Edmond de Rothschild Group, asumimos que toda la participación le pertenece a la familia y que no tienen riqueza fuera de ella, apenas llegaríamos a unos 18.000 millones de euros. Esta cantidad equivale a la fortuna de Donald Bren, el magnate inmobiliario más rico de Estados Unidos, que se ubica en el puesto 90 en la lista de billonarios de Forbes. Ya sé que en internet se dice que tienen 500 trillones, pero esa cifra no tiene ningún sentido. Ojo, hay otro Rothschild en la lista de Forbes, pero este no tiene nada que ver con la familia de los Rothschild. Entonces, ¿qué pasa? ¿Todo esto de los Rothschild es un mito? ¿Un simple invento? Ha habido ocasiones en las que los propios Rothschild han dado razones para que la gente sospechara de su actividad, como por ejemplo en la surrealista fiesta que montaron en los años 70 en su castillo de Ferrières, en Francia. Aquí podéis ver algunas imágenes de esa fiesta y, bueno, en algunas noticias se comenta que en esa fiesta se utilizó una iconografía masónica. Y yo no sé lo que es la iconografía masónica, pero vamos, no vamos a negar que fuera una fiesta bastante siniestra. Esta que aparece aquí es Marie-Hélène de Rothschild, la primera mujer no judía en casarse con un Rothschild, y lo que lleva en la cabeza es una cabeza de ciervo que llora lágrimas de diamantes de verdad, y lo que está a su lado es, pues no tengo ni idea de lo que es. De aquí surgió la teoría de que la fiesta en realidad era una reunión para decidir el destino del mundo, como lo solían hacer los Illuminati desde tiempos inmemoriales. También decían que comían bebés, pero vamos, es que con estas imágenes se lo iban buscando. En mi opinión, las conspiraciones son solo eso, conspiraciones, pero trascendiendo al mito, los Rothschild sí que han influido fuertemente en el transcurso de la historia de los últimos siglos, y desde luego este vídeo se queda corto en todas las empresas que participó la familia, todas las guerras que financió y las revoluciones que promovió. Y aunque probablemente ya hayan perdido gran parte de ese poder, desde luego nos encontramos ante una de las familias más importantes de la historia moderna, una familia que me recuerda a la de John Davidson Rockefeller, el magnate petrolero estadounidense del cual tenemos un vídeo en el canal. Haz clic en la imagen para conocer su historia.